Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Por el mundo sin saber dónde ir, hasta que un mensajero de Dios me dio la luz. Un rayo de luz, su palabra gloriosa llegó a mi corazón con tanta bendición que me pudo salvar. De amor y santidad, donde nunca vivió. Ahora soy feliz, por Cristo mi Señor. Él salvó mi alma de la condenación. Como un rayo de luz, su palabra gloriosa llegó a mi corazón con tanta bendición que me pudo salvar. Y ahora soy feliz porque puedo llegar bello país de amor y santidad, donde mora mi Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Ese Verbo se hizo carne y con nosotros habitó. Cuando Dios dijo sea la luz y las tinieblas disipó, toda simiente aquí en la tierra vino a resurrección.
a lo que en tu corazón sembrado está. Es el poder que a Jesucristo de la tumba levantó, y junto a santos del pasado vino a resurrección. Es el poder de la palabra, que la novia vivirá, y a los cristianos que han partido con su voz levantará, porque ya ha salido el sol, ese gran poder vivificador viene a darte vida y a lo que en tu corazón sembrado está, porque ya ha salido el sol, ese gran poder vivificador viene a darte vida y a lo que en tu corazón sembrado está. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me le bendiga, mi hermano. Mi nombre es José Antonio Linares y me congrego aquí en el tabernáculo Ebenezer con mi pastor Osvaldo Tona. Les voy a contar un testimonio que es para la gloria del Señor. Iba en mi bicicleta para mi casa y yo me encuentro unos niños, unos amiguitos que yo conozco que son por allá por la casa. Y ellos estaban ahí en su bicicleta y yo me detengo un rato para saludarlos y eso. Y yo le digo, muchacho, ese riacho que usted tiene ahí, yo lo necesito. Porque el mío es pequeño y ese es grande para que sea más suave. Si usted quiere, bueno, cambiamos. Les cuento yo. Y me dice, bueno, está bien, vamos a cambiar, pues, me dicen. Porque yo quería uno que corriera más. Bueno, entonces yo voy como hacia otro día. Y nos pusimos a desarmar las bicicletas y eso. Y había un riache que estaba muy duro, que no quería salir. El niño no pudo sacar el riache, estaba como oxidado. Entonces vengo yo a sacárselo, busco un tubito y con el martillo empiezo a darle. Y no quiso salir, no quería salir el tubo. Y yo me pongo a contarles de la palabra del Señor, les digo, muchachos, ustedes saben que si ustedes tienen fe, pues podemos sacar este riache, que para el que cree es posible, le digo yo. Y empiezo a contarles sobre cuando las personas están enfermas, que pueden ser sanadas con la fe, porque la fe mueve la mano del Señor y hace que sean sanos. De cuando yo empiezo a contarles sobre la sanidad y sobre la fe, que la fe es creer en aquello que no se ve, creer en lo imposible. Nuestra fe mueve la mano del Señor. Empiezo yo a comentarle eso, sobre la fe. Entonces un niño me dice, yo tengo fe, me dice. El otro me dice, yo también tengo fe, me dice. Ah, bueno. Y empiezo a pegarle al riache otra vez y no quería salir. Y mientras yo voy a buscar otro tubito, un clavo, para golpearlo, cuando miro así, el niño que se llama Abraham, un niño tiene como 12 años, se llama Abraham. Entonces, le estaba dando vuelta al riache con la mano y yo no lo podía sacar. Entonces yo veo que ese fue el Señor. El Señor vino a la escena
Porque primero hablamos de Él, yo les comenté a Él, y eso creó una atmósfera espiritual y aumentó la fe, pues. Entonces se fue la mano del Señor y el niño sacó el rechi con la mano. Y yo le dije, Abraham, ¿tú tienes fe? Le dije yo, la fe de Abraham, le dije jugándome, pero en realidad yo vi que es el Señor puso su mano ahí. Entonces yo les cuento este testimonio para que vean que cuando uno habla del Señor, el Señor viene a la escena porque Él viene a cumplir su palabra. Y si creamos una atmósfera correcta espiritual hablando del Señor, ahí viene el Señor a la escena. Sea que estén enfermos, sea que estén pasando por algún problema, alguna circunstancia, sea cual sea, nosotros creemos esas palabras del Señor y esas palabras se ponen por obra. Porque para el que cree, todas las cosas son posibles. Para Dios no hay nada imposible. Entonces yo se lo cuento para aquellos hermanos que estén pasando por algo que esté pasando. Agárrense de la promesa del Señor, agárrense de la palabra, porque el Señor cumple su palabra, es cuando la creemos. Ahí Él pone esa palabra por obra. Entonces, Dios me les bendiga, cada uno de ustedes, mis hermanos. Espero que este testimonio les haya servido de ayuda para algunos de ustedes. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Amén. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Dios nos manda a caminar. Nos toca a nosotros escoger por dónde, parte 2. Muy buenas tardes. Tengan ustedes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio. Estamos aquí una vez más para entrar en las profundidades de Dios, para entrar en las cosas o para acceder a las cosas que Dios quiere para nosotros. Esas cosas que están, como dice la palabra del Señor, que están ocultas allí, que están escondidas, pero el Señor en este tiempo nos las ha revelado, nos las ha dado para que nosotros podamos cumplir todas y cada una de esas cosas, no para que solamente las oigamos y nos entretengamos con eso. No, estamos llamados a entretenernos. Estamos llamados por Dios a tener una comunión íntima con Dios, una comunicación. Esa es lo que se llama una comunión. Una comunicación íntima con Dios para nosotros ya no ser, como dice la palabra del Señor, fluctuantes, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que de ahora en adelante nosotros, usted y yo, caminemos no bajo una religión, ni bajo una tradición de nuestra raza, de nuestra cultura, no, nada de eso, sino que cada uno de nosotros camine por donde Dios quiere que nosotros caminemos, porque no hemos nosotros hecho nuestro propio camino. No, en este caso nosotros vamos a caminar por donde Dios nos diga que caminemos, porque el hombre, la persona natural, la persona común, se traza su propio camino, se traza su propio, como dice la persona, su propio destino, pero resulta que ya todo eso es conocido de Dios. Ya Dios sabía que esa persona iba a hacer eso. A Dios no se le pasa nada. Nada va a sorprender a Dios. No. Siempre Dios está informado de todas las cosas. Todo lo que viene, todo lo que cada uno debe hacer o hace, todo lo determinó Dios desde antes de la fundación del mundo, y por eso es que le estoy diciendo que a Él no le sorprende nada, a Él no viene ninguna persona a decirle algo que Dios no sabía, no, porque la palabra de Dios dice que sus caminos no son nuestros caminos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos, porque nosotros tenemos nuestros propios pensamientos y nuestros propios caminos, pero cuando viene Dios a decirnos qué es lo que debemos hacer y qué es o sea, cómo debemos nosotros conducirnos en medio del pecado, en medio de tantas cosas
pecaminosas que hay en el mundo. Entonces no podemos decir nosotros, bueno, yo mismo obtuve esto porque yo soy muy astuto, yo tengo muchas habilidades, yo estudié y yo hice aquello. No, todo se lo debemos a Dios, todo es gracias al Señor. Es un privilegio para nosotros poder conocer estas cosas en este tiempo cuando la gente anda toda confundida. Usted sale a la calle y bueno, las personas creen distintas cosas. Muchas cosas, las personas creen distintas cosas, pero cuando uno lo lleva a esas cosas que ellos creen a la luz de la Biblia, vemos que no concuerda con toda la Biblia. Puede concordar con una parte de la Escritura, con una parte de la Biblia, pero eso no lo acepta Dios, eso no es válido para Dios. Para que sea válido para Dios, para que Dios pueda respaldar aquello, eso tiene que concordar con la palabra de Dios completo. No podemos nosotros salirnos para un lado, salirnos para el otro, a decir, no, bueno, yo pienso de esta forma y a mí me parece que es así, entonces yo voy a formar un grupo aquí, y eso no es así. Dios nos respalda eso. Ahora, cuando nos apegamos a la palabra, cuando nosotros queremos hacer todo correctamente como dice el Señor vindica eso, el Señor confirma. ¿Cómo? Viene Dios y confirma aquello con hechos. Dios habla. Dios no es un Dios mudo, no. Los dioses mudos están por ahí en el mundo. La gente tiene muchos dioses, pero esos son dioses mudos, unos dioses que no hablan. Y entonces la persona dice, no, pero es que a mí me sanó el santo fulano. No, ese santo fulano no fue que lo sanó fue el Señor. El Señor por medio de su fe, porque la fe nuestra es la que nos sana, el Señor lo dijo. Tu fe, le dijo a aquella mujer que tocó el borde de su vestido, el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Porque el Señor está interesado en que nosotros, en sanar nuestro cuerpo, pero lo primero que Él quiere sanar es nuestra alma, porque para salvarla, una alma que esté toda contaminada, Dios puede hacerlo, pero Dios quiere o sea, quiere llevar las cosas en orden como Él las estipuló, como Él dijo que tenían que hacerse. Entonces él no va a quebrantar su propia palabra, no. Él respalda su palabra y por medio de ella es que hace esos milagros y esas sanidades y esas cosas que Dios hace, que nosotros pensamos muchas veces que somos nosotros o que es aquello o cualquier pensamiento nuestro. No, tenemos que darle la gloria y la honra a Dios. Tenemos que hacer todo de acuerdo a la guianza del Señor. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que Dios confirme eso. Dios confirme cada sanidad, Dios confirme cada situación, cada cosa que nosotros hagamos, sea Dios confirmando eso, y allí tendremos la aprobación de Dios y allí sabremos que estamos en la verdad. Porque si nosotros nos ponemos a inventar hacer alguna cosa por nuestra propia cuenta, a decir, no, bueno, a mí me parece que es así. No, Dios nos respalda eso porque no es como a nosotros nos parezca, es como Dios dice. Y bueno, vamos a tomar una escritura de una vez para entrar en el tema del día de hoy. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, vamos a leer allí algunos versículos. Esta es la escritura que habla sobre cuando Saulo de Tarso se convirtió al Señor. Muchas veces hemos leído estas palabras, muchas veces hemos leído esta escritura, pero siempre el Señor tiene algo nuevo que darnos, siempre el Señor sale a nuestro encuentro, a revelarnos algo más, porque cada día Dios nos revela cosas nuevas. Cada día son renovadas sus misericordias, dice la palabra del Señor. Y por eso es que estamos nosotros en este lugar, por misericordia de Dios. No es porque nosotros estudiamos y duramos algunos años estudiando la palabra, estudiando psicología, estudiando teología, cosas. No.
es por la misericordia de Dios que estamos en este lugar, es por la misericordia de Dios que hemos sido llamados de Dios, hemos sido tocados por Dios. Y cuando Dios nos llama, no vaya a pensar que Dios hace solamente el llamado para un ministerio, no. Dios llama a salir del mundo, a salir de las cosas del mundo. Por eso es que eso es lo que quiere decir la palabra iglesia. Iglesia es llamado a salir fuera. ¿Fuera de dónde? De la tradición, de la religión, del conformismo. Bueno, distintas cosas en las cuales nosotros podemos estar metidos sin darnos cuenta. Porque la palabra de Dios dice que este tiempo, esta edad va a ser una edad miserable, pobre, ciega, desnuda, desventurada, y no lo sabe, dice la palabra del Señor. Entonces, una persona puede andar en esa condición sin saberlo. Y alguien le dice, mira, tú estás en esta condición. Dice, no, yo no. Mira que la palabra de Dios dice que tú eres un desventurado, que caíste en la desventuranza, que caíste de las bienaventuranzas de Dios. Dice, no, yo estoy en el Señor, yo estoy bien. Pero es la ceguedad del mundo, la ceguedad que ha caído en las personas en este tiempo. Pero para eso vino el Señor, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque son obras del diablo, que quiere tener a la gente, a las personas, las quiere tener ahí conformadas, las quiere tener entretenidas, y pasa el tiempo, llega el día de la muerte, y esas personas se murieron en esa condición. Pero Dios quiere en este tiempo, cuando ya estamos en el tiempo del fin, ya Dios está por cerrar la puerta para cumplir cada una de las palabras que están escritas, de las promesas que están escritas para este tiempo. Y Dios quiere cumplirla, y déjeme decirle que es urgente. Dios está haciendo una obra rápida para llevar a cabo su plan. Y bueno, por eso vamos a tomar esa escritura. Les dije, libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a leer del versículo 1. Y bueno, allí hasta donde el Señor nos dirija a leer. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Gloria al Señor. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta allí. Si el Señor lo permite, bueno, seguimos leyendo más adelante. Y para no hacerlo tan largo, vamos a hacer una oración para darle entrada al Señor, para que sea el Señor el que nos hable, para que sea el Señor el que nos predique, que sea el Señor el que nos enseñe todas las cosas que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres el Dios grande, Señor. Tú eres el único Dios vivo. Tú eres el único Dios que responde, Señor, a las súplicas de sus hijos. Gracias, Señor, por eso estamos en esta hora aquí, Señor, dispuestos a servirte, Señor, dispuestos a rendir nuestro cuerpo, espíritu y alma, Señor, para que tú uses, Señor, estos instrumentos rendidos en tus manos para hablar, Señor, tu palabra, para llamar a aquellas personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que estén fuera de tu camino, Señor, aquellos que estén allá conformados en el mundo, con sus religiones, con sus tradiciones, Señor, tú que tú mismo le hagas el llamado, Señor, y los saques de allí,
los saques del conformismo, Señor, los saques de esa condición, Padre Santo, en la cual están, porque tú, Señor, quieres salvarlos, Señor. Tú quieres, Señor, darle la oportunidad a cada quien, Señor. Tú no haces acepción de personas, a todos, Señor. Tú mandas tu lluvia, Señor, dice tu palabra, para buenos y malos, y para justos e injustos, pero no todos obedecen, Señor. Solamente obedecen los que ya tú has señalado, los que tú has puesto esa semilla, Señor, en sus corazones, y cuando oyen esa palabra, Señor, esa semilla germina, crece, da hojas, flores y frutos. Padre, para eso estamos aquí, Señor, para servirte, Señor, para adorarte, para escuchar tu palabra, Señor, para escucharte a ti, Padre Santo. Ven, Señor, y háblanos una vez más. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, hoy vamos a seguir con el mismo tema del servicio anterior, que es Dios nos manda a caminar, nos toca a nosotros escoger por dónde. Porque nosotros podemos decir, no, bueno, yo escogí caminar por un camino que yo mismo me tracé, un camino que a mí me parece que es bueno, pero resulta que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Imagínese usted. ¿Por qué? Porque son cosas, o sea, nosotros hacemos cosas, tomamos decisiones, muchas veces por nuestra propia cuenta, y esas cosas son caminos que estamos tomando. Y Dios no quiere que nosotros erremos, Dios no quiere que nadie se pierda. No, Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, bueno, Dios respeta nuestra decisión, Dios respeta nuestro libre albedrío, porque Él mismo nos dio ese libre albedrío, ese poder de escoger por dónde nosotros vamos a hacer las cosas, si vamos a obedecer a Dios o vamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Dios, una vez más, en esta hora, está haciendo ese trabajo que Él ha venido haciendo desde la antigüedad, sacando a los suyos, porque Él sabe que hay quién es el que va a atender al llamado, quién es el que va a obedecer su palabra y quién es el que no. Porque no todos somos hijos de Dios, como dice la palabra del Señor. Por ahí las religiones enseñan que no, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los hijos del diablo no obedecen la palabra del Señor, por supuesto. Ellos obedecen a su padre, como le dijo el Señor Jesús a los religiosos de su tiempo. Les dijo a los fariseos y a los saduceos, a los herodianos, a los esenios y a toda esa gente, a los escribas, les dijo, ustedes de vuestro padre el diablo soy, les dijo. O sea, les dijo, ustedes son del diablo. Porque si ustedes fueran de Dios, me amarían, porque yo vengo de Dios. Y así es en este tiempo. Esos espíritus siguen entrando en las personas. ¿Por qué? Porque la persona muere, pero el espíritu queda vivo. Y aquella persona que le abra el corazón, esa persona se mete, ese demonio se mete allí y hace la obra que no es la obra de Dios, es la obra del enemigo. Y por eso Dios ha venido en este tiempo a explicarnos todas estas cosas para que nosotros no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar de una religión. No nos dejemos engañar de una tradición. No. Porque si en ese sitio donde se está yendo a escuchar, andamos buscando de Dios y queremos escuchar la palabra de Dios, queremos escuchar a Dios hablando. Entonces lo que se predica allí es algo contrario a la palabra del Señor, lo que se enseña allí, porque pueden leer la Biblia, pero lo que se enseña ahí es donde está el peligro, porque Dios respalda su palabra, y si leen la palabra, bueno, Dios respalda eso, pero cuando viene la mala enseñanza, Dios no va a respaldar eso,
que dice la palabra del Señor, que son falsos ungidos. Ungidos con el espíritu correcto, pero la enseñanza es falsa. Podemos leer eso en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24, cuando dice la palabra del Señor, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Estos son falsos ungidos, como les acabo de decir, ungidos con el espíritu correcto, con el espíritu de la palabra, pero la enseñanza es falsa. Y falsos profetas son falsos predicadores, que dicen que están llamando a la gente a los pies de Cristo, pero los están llamando a su religión, a su forma de ver las cosas. Y Dios no respalda eso, Dios no respalda una religión, Dios no hizo las religiones. Las religiones las creó fue el hombre. El hombre en su afán de querer superar a Dios o de querer igualar a Dios. Entonces Dios, cuando vio eso, que Luzbel, podemos decir aquel ángel que él creó que era muy hermoso, cuando vio Dios que tenía envidia en su corazón, cuando Dios vio que le estaba tratando de dividirle el reino, y lo hizo, se llevó 1/3 de los ángeles del cielo, dice la palabra del Señor. Pero a Dios no le gana a nadie. Dios es el general de 8 estrellas, de 7 estrellas, perdón, porque tiene 7 estrellas en su diestra, dice la palabra del Señor. Y entonces cuando Dios va, cuando el diablo va a tratar de hacer algo, ya Dios le tomó de la delantera. Entonces el diablo se llevó 1/3 de los ángeles del cielo, pero a Dios le quedaron 2/3. Quiere decir que el poder es de Dios. No, nadie va a venir a decirme que el diablo lo sanó. Muchas personas tienen ese mal pensamiento de que el diablo lo sanó. No, el diablo no sana a nadie. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús dijo, el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Ahí en ninguna parte dice que el diablo vino para sanar a la gente. No. Entonces no debemos dejarnos engañar de esos pensamientos falsos. Y dice la palabra del Señor, aquí la lectura que le estoy leyendo, Mateo capítulo 24, versículo 24, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces viene el enemigo con sus engaños a tratar de mostrarle un camino muy bonito, porque eso es lo que hace el diablo pone al pecado, a las tentaciones, a las insinuaciones, las hace muy atractivas. Que la persona dice, no, pero que esto tiene que ser Dios, porque esto está muy bien, a mí me está yendo muy bien, y mire, yo estoy aquí en esta religión, en esta denominación, y mire, todo camina de maravilla. Póngase a filtrar la actitud de o las cosas que le están enseñando allí con lo que dice la palabra. La respuesta que le va a dar aquella persona es, no se preocupe por eso, no, que la Biblia dice, no, eso es un libro obsoleto. Así lo llaman hoy en día, un libro obsoleto, dicen que eso era antes. Las cosas que están escritas allí, no, eso era antes. Ahorita estamos en un tiempo moderno, dicen ellos, y tenemos que modernizar también la iglesia. Pues déjeme decirle que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Así que usted no se le ocurra a usted ponerse a cambiarle alguna cosa a la Biblia. Mucha gente hoy en día lo han hecho, religiones, denominaciones, han hecho eso, que supuestamente corrigiendo la Biblia. Pero es que Dios no se equivoca, que van a corregir. Tal vez haya un error de imprenta, algo así. Pero Dios no se equivoca. Lo que dice la Biblia es la verdad. Pero esa verdad tiene que ir acompañada con el Espíritu Santo. La palabra con el Espíritu. Porque la palabra sola, la misma Biblia dice que la palabra mata. Mas el Espíritu
la vivifica. Entonces cuando viene Dios a respaldar a esa palabra con el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que buscarlo de la manera correcta, viniendo a Dios en humildad, reconociendo que nosotros no podemos hacer nada, que el camino que nosotros habíamos tomado, ese camino está errado, nos equivocamos. Entonces, si lo hacemos de esa forma, Dios respalda eso, Dios nos respalda. ¿Por qué? Porque estamos viniendo en humildad a Él, venimos humillados y con reverencia. Reverencia es profundo respeto. Allegándonos a Dios con toda sumisión y diciéndole al Señor, Señor, como dice la palabra de Dios, tuyo es el reino, el poder, la gloria, todo es tuyo, Señor. Entonces, Señor, indícame, Señor, el camino que debo tomar. Pues como dice el título del tema, Dios nos manda a caminar y Dios nos muestra dos caminos, pero nos aclara también cuando Él nos muestra los dos caminos, nos aclara que los dos caminos no nos convienen. Los dos caminos no nos va a llevar al bien, a la verdad, no. Hay un camino que nos lleva a la perdición, pero hay un camino correcto que es el camino que Dios quiere que tomemos. Y eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso cuando ese hombre, mire, andaba furioso, ¿sabe? Porque dice la Biblia aquí que andaba respirando amenazas y muerte. Imagínese usted. Ese hombre estaba pensando que estaba haciendo un trabajo para Dios, porque su religión lo enseñó de esa forma. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Vamos a comparar esto con la Biblia, y eso fue lo que hizo Saulo de Tarso. Él, después que tuvo esta experiencia con el Señor, él dice la misma Biblia que se fue 3 años para Arabia a estudiar la palabra, a ver dónde estaba el Señor Jesús en el Antiguo Testamento, y lo consiguió. Déjeme decirle que lo consiguió. Dios le reveló la palabra, porque Dios está obligado a eso. Dios está obligado, cuando nosotros lo buscamos correctamente, cuando nosotros le obedecemos, Dios nos da lo que nosotros le estamos pidiendo. Y por supuesto, Dios sabe que no le vamos a pedir cosas vanas para gastar en nuestros deleites, no. Cuando se trata de lo espiritual, nosotros vamos a pedir, son cosas espirituales. Las demás cosas, eso no tiene validez delante de lo que Dios está dispuesto a darnos, de lo que Dios quiere darnos. Y dice, cuando dice que andaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, por eso fue que el Señor le dijo, ¿por qué me persigue? Entonces fue aquel que lo instruyó, al sumo sacerdote. Perdón. Vino al sumo sacerdote y le dijo, bueno, dame unas órdenes ahí para ir a buscar a esa gente presos allá en Damasco. Y el hombre se los dio, unas autorizaciones ahí para que fuera a buscar presos a esa gente. Y entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, quiere decir que hay un camino. No dice la palabra del Señor, esos caminos. No, es un camino que nos lleva a la vida. Y ese es el camino del Señor. El camino, como dice la Biblia, de los pocos despreciados de Dios. Que el mundo los desprecia por querer servirle al Señor. Y dice, de este camino, el camino que dice la Biblia, el camino del evangelio verdadero de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo o el Señor, el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo, cuando dijo, no que haya muchos evangelios, no, que no hay muchos evangelios, hay un solo evangelio verdadero de Jesucristo, pero hay muchos inquietos que pervierten el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces quieren hacer, las personas hoy en día quieren hacer una religión que se adapte a su vida. Y eso sería muy fácil, eso es muy fácil. Pero la salvación no es fácil. Si la salvación fuera fácil, entonces todo el mundo sería salvo. Pero
ahí nosotros, ahí es donde, como dice la Biblia, ahí es donde se deja de ver quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Si usted está dispuesto a servirle al Señor, la palabra de Dios dice, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Entonces la gente hoy en día, no, persecución, no, yo no quiero ser perseguido, dice la gente. No, yo mejor me voy para aquella iglesia, la iglesia de tal parte, porque allá, mire, me aceptan así como yo soy, a mi medida, esa iglesia es a mi medida. Entonces las personas hoy en día quieren que Dios se adapte a su estilo de vida, a su sinvergüenzura, a su forma irrespetuosa de conducirse. Entonces Dios tiene que adaptarse a eso. No. Nosotros tenemos que adaptar nuestra vida. Esa vida que traemos, nosotros venimos del mundo, mire, echado a perder. Nosotros venimos todo sucio. ¿Y qué hace Dios? Dios nos limpia. Pero nosotros tenemos que venir con la actitud correcta, como les dije. Tenemos que llegar con la actitud correcta como Saulo de Tarso. Dice la Biblia, mas yendo por el camino, Pablo era Saulo de Tarso, aún no había, el Señor no le había cambiado el nombre todavía, porque el Señor le cambió el nombre. A Saulo de Tarso le puso Pablo. Entonces, cuando iban por el camino, él y los que andaban con él, porque cargaba un batallón allí para que lo respaldara, porque el diablo es un fanfarrón, el diablo es un bocón. El diablo, mire, cuando va a atacar, bueno, usan un poco de gente para venir así guapetón. Pero ya nosotros conocemos las maquinaciones del enemigo. Cuando viene con esas insinuaciones, cuando viene con cosas, ya nosotros sabemos por dónde viene. ¿Por qué? Porque nunca nos va a apuntar a la palabra. A toda la palabra no. Él usa una parte de la palabra, pero la mezcla, la tuerce. Ahí es donde está el asunto. Eso fue lo que el diablo hizo con la serpiente, ungida por Satanás, hizo con Eva. Le dijo, le torció la palabra, dijo, Dios te dijo que no comieras de ningún árbol del huerto. No, Dios nunca dijo eso. Dios le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de ese no comerás. Entonces él le torció la palabra y cuando la mujer se puso a prestarle atención a eso, ahí fue donde cayó. Mas yendo por el camino resulta que cuando él anduvo por muchos caminos, pero resulta que se atravesó en el camino del Señor. Y el Señor, como decimos, como se dice popularmente, el Señor lo esperó en la bajadita. El Señor lo estaba esperando en la bajadita. Y así le pasa a cada persona hoy en día. El Señor lo deja quieto. No quiere atender al llamado. Yo le estoy mostrando el camino y no quiere caminar por el camino. Yo lo voy a dejar quieto. Pero yo lo espero allá en la bajadita. Eso quiere decir, yo lo espero cuando venga con aflicción, cuando venga con problemas, cuando venga con enfermedades, cuando venga todo triste y desconsolado. Ahí es donde yo lo voy a esperar. Y que dice la palabra del Señor, yo iré y volveré a mi lugar. En la angustia me buscaréis, dijo el Señor. Entonces la persona, mientras está sano y contento y tiene dinero y tiene todo lo que se le antoje, a la persona uno le habla del evangelio y la mayoría dice, no acepta, la mayoría, no todo, pero la mayoría dice, no, yo estoy bien con mi religión, yo estoy bien con mi denominación, yo voy los domingos a la iglesia y esto y aquello, bueno, distintas excusas. Pero Dios no está obligado a aceptar sus excusas, ni siquiera a escucharlas. Y dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, ahí fue donde el Señor lo esperó, le rodeó un resplandor de luz del cielo, la columna de fuego, lo estaba esperando allí. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Esto quiere decir, yo estuve indagando sobre
buscando a ver qué quería decir esa expresión. Esa expresión de dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón es una puya, vamos a decir un clavo, algo así. En ese tiempo usaban para arriar el ganado, usaban una vara y le ponían una punta de metal para apoyar. Hoy en día usan una garrocha que les pegan corrientazos a los animales para que caminen y eso. En ese tiempo usaban era una puya de hierro y eso le llamaban el aguijón. Entonces, ¿qué hacían los caballos cuando los pullaban con eso? Le tiraban patadas. Y de ahí donde viene esa expresión. Y entonces, ¿qué quiere decir eso en lo espiritual? Porfiar contra la razón. Porque ¿quién tiene la razón entre tantas religiones en el mundo, entre tantas denominaciones, entre tanta gente? ¿Quién tiene la razón? La razón la tiene Dios. Hay una sola razón, hay una sola verdad, y esa la tiene el Señor, Dios mismo. Entonces, porfiar contra la razón, porfiar contra la Biblia, porfiar contra el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo ha revelado en este tiempo, eso es darle coces al aguijón, que darle patada. Eso es impensable, que tenga unas pullas allí, vamos a decirle una tabla con clavo, y usted le va a dar una patada a eso. Se va a dañar el pie, se va a dañar los dedos, se va a romper. Nadie hace eso. Entonces, eso es lo que hacemos en lo espiritual. Cuando Dios muestra algo, cuando Dios dirige a hacer algo, cuando Dios habla y nos está diciendo cuál es el camino. No solamente nos dice, o sea, no solamente nos manda a caminar, porque usted puede haber tomado el camino correcto, pero se quedó estancado. Dios te dice, camina, sigue dando pasos correctos. Entonces, Dios nos manda a caminar y nos muestra el verdadero camino. Pero nosotros queremos ir por el camino contrario. Y hablamos mal del camino correcto que Dios mostró. Y empezamos a dar, como decir, nuestros propios frutos. Pero ese es el asunto, que nosotros no podemos dar nuestros propios frutos. Nosotros tenemos que dar es el fruto del Señor, el fruto del Espíritu, que la palabra de Dios dice que es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos que debemos dar. Y el Señor Jesús dijo, ¿cómo íbamos a reconocer a aquellos que están caminando en el camino correcto? El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que, un árbol, si es un árbol provechoso, tiene que dar fruto. Porque un árbol que solamente de hojas y basura, eso no hay que cortarlo. Dice la Biblia de un hombre, es una parábola que nombró el Señor Jesús, un hombre que tenía una viña y había un árbol allí de higo, una higuera, pero no había dado fruto. Y el Señor dijo, bueno, ya ese árbol ya tiene 3 años allí y no ha dado nada, córtalo. Porque eso dice la Biblia, todo árbol que no dé fruto es cortado y echado en el fuego. Un árbol que no dé fruto no sirve para nada. Entonces, el Señor Jesús dijo, en esa parábola el Señor dice que el dueño de la viña dijo, no, córtalo. El viñero le dijo, no, déjame que lo estercole, que lo excave. Primero yo lo voy a excavar, yo voy a escudriñar, a ver cuál es el daño, cuál es el motivo porque ese árbol no da fruto. Y lo voy a estercolar, lo voy a echarle su abono para que dé fruto. Y si vamos a dejarlo 1 año y si no da fruto, bueno, lo cortamos. Así es el Señor. El Señor nos manda a nosotros a escudriñar nuestros corazones, a escarbar ahí, a ver dónde está el daño, a ver dónde está el mal. Y si vemos que nosotros el camino religioso que llevamos es el que nos tiene estancado, que no damos fruto, entonces vamos a eliminar eso. Vamos a atacar eso y vamos ahora a abonarlo con el abono correcto, que es la palabra de Dios.
con la tierra correcta, con los nutrientes correctos. Vamos a alimentar nuestro árbol para que nosotros empecemos a dar los frutos correctos. Y dice la palabra del Señor o dice acá en eso que yo estuve indagando, que eso de dar coces contra el aguijón es porfiar contra la razón o un poder mayor al que no se puede vencer. Usted, mire, muchas personas han tratado de vencer a Dios y llevándole la contraria a Dios y haciendo, mire, pero nadie puede vencer a Dios. Dios no puede ser vencido por nadie, ni por nada. Dios es invencible. Y si usted tiene a Dios por dentro, usted también es invencible, porque ya no sería usted haciendo las obras, sería Dios haciendo las obras. Y dice, vamos a volverlo a leer, porfiar contra la razón o un poder mayor al que no se puede vencer, resultando perjudicado. Y eso es lo que le pasa a todo aquel que intenta hacerle la guerra a Dios. Sale perjudicado. Mire, aquí tenemos el ejemplo. Saulo de Tarso. ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso? Vamos a leer más adelante. Leímos hasta el versículo 7, cuando dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea que ellos también cayeron al suelo. No fue Saulo de Tarso solamente que cayó al suelo, que el Señor lo tiró al suelo. A todos los que andaban ahí, los tiró al suelo. Y dice, porque esto lo podemos respaldar con la escritura que está en el mismo libro de los Hechos, el capítulo 26, versículos 13 y 14. Usted lo puede leer con más detenimiento, que como allí comprueba de que todos los que andaban con Saulo cayeron al suelo. Uno siempre piensa que fue que Saulo fue el único que cayó al suelo. No, todos cayeron al suelo. Y dice, porque ellos desde el suelo, ellos se levantaron. Y porque, por supuesto, ellos sí podían ver, porque ellos escucharon la voz, pero no veían a nadie. O sea, no veían la columna de fuego, ellos no la pudieron ver. Porque Dios se muestra solamente a los que Él escoge. Dios se muestra solamente a los que, a lo que Él dice que lo van a ver. Por ejemplo, cuando en el monte de la transfiguración, creo que es el capítulo 17 de Mateo, Él se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan. O a Jacobo y a Juan. Eran o sea, gente escogida de Él. Y fueron los que pudieron ver esas cosas que pasaron allí en el monte de la transfiguración. Y eso, porque Dios no se contradice, eso respalda esto. Ellos se pararon porque si ellos hubiesen visto la columna de fuego, ellos hubiesen quedado ciegos como Saulo. Pero ellos no vieron la columna de fuego. Ellos oyeron la voz que hablaba con Saulo. Cuando le dijo aquella voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ahí es donde Dios quiere traernos a cada uno de nosotros. Que Él no necesite tirarnos al suelo nosotros. Que nosotros en obediencia a Dios, cuando Él nos haga el llamado, nosotros digamos así como dijeron los profetas, heme aquí, Señor. Que nosotros podamos decir cada uno de nosotros, de los que hemos sido llamados, podamos decir, heme aquí. Y no que después salgamos, bueno, no, Señor, yo no puedo, yo tengo que trabajar, Señor, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello. Y ahí es donde salen los argumentos. Dios quiere que estemos dispuestos las 24 horas del día, los 365 días del año. Pues cuando Él nos llame, nosotros digamos, heme aquí, Señor. Y dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, estaba cegado. El Señor lo había cegado. Esa luz que él vio, esa columna de fuego que él vio, lo dejó ciego. Y esto nos lleva al libro de Job. El libro de Job, ¿qué dice el libro de Job? Que aquellos ángeles que fueron a inspeccionar a Sodoma, cuando aquella gente perversa de esa ciudad querían abusar de
de los ángeles, ellos los cegaron. Dice la Biblia que ellos andaban a tientas buscando a ver dónde, a ver cómo, para conseguir la puerta, porque no conseguían la puerta, imagínense. Y dice la palabra del Señor que abriendo los ojos no veía a nadie. Perdón. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Después que era un hombre tan orgulloso, un hombre tan, vamos a decirlo, altivo, que nadie le tenía que conducir, nadie tenía que decirle nada. Él hacía, bueno, a mí me parece que esto es así, y lo hacía. Entonces después quedó tan mansito que lo condujeron por la mano, imagínense. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Eso quiere decir que estaba haciendo ayuno. Ese hombre estaba haciendo ayuno. ¿Por qué? Porque él sabía que era lo que había pasado. Él sabía que había tenido un encuentro con Dios, con Jesús, porque esa voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es tremendo cuando eso es lo que nos dice la palabra. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Lo que le acabo de decir, esa debe ser nuestra actitud frente a la palabra del Señor, frente al llamado de Dios. Y Dios nos está haciendo el llamado a cada día. En este momento Dios le está haciendo el llamado. Si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, perdón, hágalo, acéptelo. Porque ese es el camino que lo pueda salvar a usted. Ese es Dios, Jesucristo es el único que lo puede salvar a usted. No existe más nadie que lo pueda salvar, Jesucristo. Porque, ¿qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces mucha gente: no, que eso no es así, que eso hay que saberlo interpretar, dicen algunos. No se ponga a inventar a estar interpretando la palabra. No, la Biblia nos dice que la palabra de Dios, estas profecías no son de libre interpretación, sino porque no fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y entonces las personas, los religiosos, en su afán de interpretar la palabra, empiezan como no la entienden, empiezan a agregarle cosas y a quitarle cosas. Que dijo el Señor: el que le agregue, yo le agrego las plagas. ¿Cuáles plagas? Las 10 plagas que el Señor puso en Egipto. No. Todas las plagas que están escritas en la Biblia, el Señor se las pone por estar inventando. Y el que le quite, dijo el Señor, yo lo quito del libro, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces quiere decir que Dios es serio con su cosa, Dios es correcto. Y si usted quiere caminar con Dios, usted tiene que hacerlo a la manera como Dios dijo que se debía hacer. Y Ananías le dijo: Señor, he oído que de muchos que acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces el camino del Señor, el camino de la verdad, el camino de la vida, el camino de la salvación, no es un camino de flores, es un camino de persecución, es un camino de padecimiento. Pero lo que la palabra de Dios nos dice, que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y eso es lo que estamos esperando en este tiempo, porque este es el tiempo del fin, y esa gloria que va a ser manifestada en nosotros es la transformación de este cuerpo. Dice la palabra del Señor: la redención de este cuerpo.
La redención es una transformación que va a sufrir este cuerpo. Dice la Biblia en el libro de 1 de Corintios capítulo 15 que lo mortal va a ser absorbido por la inmortalidad. Lo mortal de este cuerpo va a ser absorbido por la inmortalidad. Y la corrupción de este cuerpo se daña, este cuerpo cuando si se para el corazón, este cuerpo le salen gusanos y se lo comen los gusanos, pero esa corrupción va a ser absorbida por la incorrupción. Y mucha gente dice, no, esto tan es loco, todas esas cosas que creen que parecen que fueran increíbles, es que son increíbles, pero Dios las revela, y cuando Dios se las revela en su corazón, usted da la vida por eso. Cuando Dios lo revela allí, usted entiende eso. La gente que dicen que hablan en contra de esto es porque no han entendido, es porque Dios no les ha revelado. ¿Y por qué causa Dios no les ha revelado? Porque ellos no se lo han pedido a Dios. Ellos se conforman con su estatus eclesiástico, con su rango denominacional que tienen, se conforma con eso y no le dicen a Dios, Señor, yo no sé nada, Señor, enséñame, Señor. Señor, revélame la palabra. Yo he escuchado mucha revelación, Señor, yo he recibido mucha revelación, pero yo sé que necesito más, Señor. Porque cuando tú vengas, Señor, yo quiero estar listo, yo quiero estar preparado. Porque la palabra de Dios dice que la novia, la iglesia del Dios viviente se ha preparado, ya está preparada. Para Dios ya está preparada. Dios está esperando es que entre el último para Él cerrar la puerta. Porque a cada día siguen entrando y siguen entrando. La novia del Señor, bueno, está en todo el planeta. Y cada día va entrando uno. Y el otro día entra el otro. Y así van. Hasta que entre el último. No sabemos dónde está el último. Por eso es que tenemos que llamar a cada cual que esté escuchando a que acceda. Porque ¿qué tal que sea usted el último? O que sea yo. Y yo no quiero entrar. Que yo me vea, yo digo, no, yo por el camino que voy bien. Eso es orgullo. Eso es soberbia. Al contrario, yo tengo que decir en humildad, Señor, muéstrame, Señor, muéstrame tu camino, Señor, muéstrame por donde yo debo caminar, Señor, muéstrame cómo yo debo moverme o manifestar tu presencia, manifestar tu palabra, manifestarte a ti en medio de tanto pecado y tantas cosas en el mundo, tanta oscuridad espiritual. Esa debe ser nuestra oración, eso debe ser nuestra petición delante de Dios. Y en el libro de los Efesios, hablando de que Dios nos manda a caminar, ahora nos toca a nosotros escoger por dónde. En el libro de los Efesios, capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor, porque ahí es donde tenemos que llegar cada uno de nosotros. Debemos llegar a una condición de presos en el Señor. Un preso no va donde él quiera ir. Un preso no come lo que él quiera comer. Un preso está ahí encerrado. Ese preso está ahí bajo sujeción. Así es como debemos estar nosotros. Pero en el Señor. No en nuestros propios pensamientos ni en las cosas del mundo. Hay mucha gente hoy en día presos en las cosas del mundo. Presos en una religión. Presos en un pensamiento humano. Pero Dios nos llama a que salgamos de ahí, de esa condición. Y está en nuestras manos salir. Solamente nosotros tenemos que dar los pasos correctos y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Así como dijo Saulo de Tarso. Cuando el Señor lo tiró al suelo, le dijo, ¿qué quieres que haga? Después que se le presentó y después que le dijo quién era. Ahora que le dijo, ¿qué quieres que haga? Esa debe ser nuestra pregunta también a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando usted le pregunte a Dios eso, Dios le va a responder. Usted tiene que estar dispuesto a obedecer, sea lo que sea que Dios le diga, porque Dios no lo va a mandar para donde usted quiere ir. No, Dios lo va a mandar para donde usted no quiere ir. Y Dios no le va a decir que diga algo que usted quiere decir. No, Dios le va a mandar a decir algo que usted no quiere decir. No, Señor, y si se ofenden, que se ofendan, es el Señor que lo está diciendo. Y si se van,
El Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando se estaban yendo toda esa gente que se fueron, cuando el Señor les dijo que el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Y empezaron a irse, ¿no? Le dijeron, este hombre está loco, se empezaron a ir. Y los discípulos le dijeron, Señor, esta gente se están yendo. Y el Señor le dijo, Dios los quito que se vayan. ¿No se quieren ir ustedes también? Llegó Pedro y le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y déjeme decirle, eso se mantiene hoy. Hoy es la misma palabra. Solamente el Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Nosotros podemos ser muy habladores y podemos tener mucha educación para hablar y mucha palabra y muchas cosas y aprender muchas cosas. Pero la última palabra la tiene Dios. Si usted se rinde en las manos del Señor, mire cómo era Saulo de Tarso. Ese hombre era un hombre muy, muy educado, instruido, pero mira la condición en la que llegó. Él dijo, todo lo que he aprendido lo tengo por estiércol. No los idiomas que se sabía, no las cosas de los pergaminos, de la palabra de la ley que él se sabía, no, eran las malas costumbres religiosas que tenía, que le enseñaron los fariseos, porque él mismo dijo, yo era fariseo de fariseo, pero después en ese tiempo dijo, ahora yo soy esclavo de Jesucristo, preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese es el camino que Dios quiere que caminemos. Dios no dice, ajá, ya aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Sí, ya lo acepté. Ah, bueno, ahora va a caminar. Pero aquí están esos dos caminos. Vamos a ver por dónde va a escoger. Porque Dios nos deja quieto que nosotros escojamos. Y si usted escoge por el camino que lleva a la muerte, bueno, Dios lo deja quieto. No, bueno, más adelante le vuelvo a hablar otra vez. Y Dios nos vuelve a llamar, que corrijamos eso. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? Que andemos, o sea, que al andar es caminar. Y para caminar, bueno, tiene que haber un camino, de lo que estamos hablando, de un camino. Escoger el camino, que andemos como es digno. ¿Quién es el único digno? Dice la palabra del Señor, tenemos que ir a la Biblia. La Biblia dice que había uno solo digno. Cuando fue expuesto el libro de la vida del Cordero, cuando fue expuesto, no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, ni ángeles, ni humanos, ni muertos. No había nadie digno de tomar ese libro, ni siquiera de agarrarlo así en sus manos, ni de desatar su sello, nada. No había nadie digno. Pero dijo, Juan empezó a llorar y el anciano le dijo, no llore, ahí viene el león de la tribu de Judá. Y cuando Juan miró, venía un cordero ensangrentado, ese era el Señor Jesucristo. Todo en tipo, todo en figura, para que esas cosas quedaran escritas y fueran escondidas de los sabios y los entendidos, pero el Señor la ha revelado en este tiempo a sus escogidos. Entonces, usted tiene que andar en el camino correcto que el Señor trazó, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, hacer el trabajo que Dios le dijo que hiciera, sea cual sea. Si Dios le dice a usted que usted es evangelista, no se ponga a inventar a ser pastor, o a ser profeta, o apóstol, o maestro. No. Si el Señor le dijo sea evangelista, sea evangelista. Y si el Señor le dice, usted va a ser el conserje de la iglesia, no se ponga a inventar a hacer otras cosas. No, yo voy a ser el pastor. No. Al menos que el Señor después le diga, ahora ya no vas a hacer esto. Mostraste tu fidelidad aquí, ahora te voy a poner algo más grande. Porque la palabra de Dios dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y eso tiene que ver, la gente lo toman como algo en lo natural, en el dinero y eso. No, eso tiene que ver es con lo espiritual. Y ahí tenemos el ejemplo bíblico del profeta Samuel. El trabajo de él en el templo era limpiar las lámparas, mantener esas lámparas alumbrando.
hasta que llegó el día que el Señor lo llamó. Él le demostró al Señor que él era digno de la vocación con que fue llamado, o sea, del llamamiento que Dios le hizo. Y cuando cuando Dios vio que ese joven era fiel a su trabajo, al trabajo que él le puso a hacer, Dios lo puso de profeta, nada más ni nada menos, imagínense. El profeta de ese tiempo. Y dice, con toda humildad y mansedumbre. El Señor Jesús nos dio el ejemplo en cuanto a eso. Manso y humilde. Mansedumbre no es dejarse golpear de todo el mundo y que la gente lo golpee y no dice nada. No, eso no es mansedumbre. Mansedumbre, perdón, es compasión. O sea, tener un corazón sensible a la palabra. Mansedumbre es compasión y compasión es hacer la voluntad de Dios. Una persona que quiera hacer la voluntad de Dios no la puede hacer con orgullo y vanagloria y así, altivo. No, nada de eso. Con humildad y mansedumbre. Cuando Dios vea esas cualidades en usted, entonces Dios va a decir, es digno. Es digno porque está andando, está haciendo el trabajo que yo le puse a hacer y lo está haciendo perfecto. Pero usted, para hacer un trabajo perfecto, Dios tiene que revelarle, Dios tiene que explicarle cómo es que va a hacer el trabajo. Usted lo va a hacer perfecto cuando Dios le revele qué es lo que va a hacer. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el camino que Dios quiere que caminemos. Que andemos obedeciendo la palabra del Señor. Que usted va a andar como es digno del trabajo que Dios le puso a hacer. Usted va a hacer el trabajo correcto, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor. Que si alguien lo señala porque usted hizo algo, usted no va a tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo porque el Señor lo mandó. Que usted tiene que estar seguro, y yo, de que cuando hacemos algo estamos siendo guiados por el Señor, bajo la guianza del Espíritu Santo, y el Señor hirió a cualquiera por allá. La palabra de Dios dice, Él hiere y también Él venda. O sea, Él cura, Él sana, Él le echa el alcoholito allí y el bálsamo para que la herida sea sanada. Aquella persona que se ofende por la palabra, Dios le explica. No te ofendas, no te pongas orgulloso, no te pongas jactancioso, no te pongas bravo, como Caín, que se puso bravo porque Dios aceptó la ofrenda de Abel. Y entonces se puso bravo. No, cuando venga una corrección de parte del Señor, debemos agradecer. El Señor es el que está haciendo eso. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, siempre estando dispuesto a guardar la unidad. ¿La unidad en qué? En un solo Espíritu. No hay dos Espíritus Santos, hay un solo Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos que estar unidos allí para que Dios se agrade de nosotros, para que Dios diga, están caminando por el camino que yo dije, están caminando por donde yo les mostré, no están caminando por su propio camino. Porque por nuestro propio camino podemos obtener dinero, podemos obtener muchas cosas, materiales, físicas. Pero si caminamos por el camino del Señor, vamos a obtener las riquezas espirituales, vamos a obtener lo que Dios quiere que obtengamos, no yéndonos nosotros a hacer nuestra propia voluntad, sino a hacer la voluntad del Señor. Ahí es donde está la mansedumbre de Dios. Un cuerpo y un espíritu. Para que usted vea lo que Dios confirmando la palabra. Un cuerpo, la iglesia de Jesucristo, la iglesia escogida de Dios. Un espíritu, el Espíritu Santo. Ese cuerpo, que es la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, debe estar o debe tener en ella el Espíritu Santo para que la guíe, para que la respalde. No por su propia cuenta, no.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de la misma esperanza de su llamado, un Señor, una fe, un bautismo, todo de acuerdo a la Biblia. Un Señor, ¿quién es el Señor? El Señor Jesús le dijo a Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dijo, tanto tiempo que me has visto, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque uno solo somos. Entonces, un Señor, Jesucristo, una fe, es una revelación. El Señor no va a decir, no va a revelar una cosa hoy y mañana va a revelar otra contraria a eso. Va a decir, no, ya eso no quiere decir eso. Ahora es esto. No. Es una fe, un bautismo bíblico. El bautismo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Ese es el bautismo bíblico. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Sobre todo cuando estaba allá en Israel, en la columna de fuego y la columna de nube sobre sus hijos. Por todo es cuando andaba el Señor Jesús con sus discípulos, enseñándolos, predicando la palabra, haciendo sanidades, milagros, maravillas. Ese era Dios con ellos. Y en todo es ahora, del aposento alto para acá, de Pentecostés para acá, es Dios ahora en su iglesia, en su cuerpo. Ahora es en la iglesia escogida de Dios. Esa es la que tiene a Dios no en el cuerpo, no en la carne, no en el espíritu, que lo tiene en el alma, en el corazón, dirigiendo, o como dijo el Señor, guiando a toda verdad, guiándonos y diciéndonos qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, cómo debemos caminar, a dónde no ir, todas esas cosas. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, ahí está el camino. Y usted sigue leyendo aquí, usted se va a dar cuenta el camino correcto, el camino por el cual Dios necesita que nosotros caminemos, el camino que Dios dice, cuando nosotros agarramos un camino que a nosotros nos parece que es bueno, Dios dice, como le dijo al profeta Elías cuando fue y se escondió en la cueva, le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Porque él la agarró para allá por su propia cuenta, él se fue a esconder. Pero nosotros hoy en día no tenemos ese problema, porque estamos llamados a ser guiados del Espíritu Santo. Y esa guianza no debe ser un día o 2 días o un año y después nosotros vamos a hacer nuestra cuenta. No, es todo el tiempo, todos los segundos de nuestra vida, todos los minutos, todas las horas, todos los días, las semanas, los meses, los años, todo nuestro tiempo tenemos que estar siendo guiados del Espíritu Santo. Y así no nos vamos a hallar metidos en una cueva por allá escondidos, todos temerosos ahí. No, que Dios nos diga, bien hecho, hijo, bien hecho, estás haciendo lo que yo te mandé, estás yendo a donde yo te dije que fuera, no estás yendo a donde yo te dije que no fuera, te estás quedando donde yo te dije que te quedara. Ese es nuestro Dios, que Él nos reconozca que nosotros estamos siendo obedientes. Pero debemos nosotros hacer como dijo el profeta Samuel cuando habló con Saúl. Y le dijo, es mejor la obediencia que el sacrificio. Porque Dios no se agrada de los sacrificios, Dios se agrada de la obediencia. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo e idolatría el infringir. Entonces si usted va a hacer lo que usted le provoque, usted está infringiendo la palabra del Señor. Usted no está obedeciendo a Dios, se está obedeciendo a usted mismo. Y nos convertimos en idólatras, idolatrándonos nosotros mismos, idolatrando cualquier cosa, poniendo lo que sea antes que a Dios. Dios nos está llamando
hacer un trabajo, a andar como es digno de la vocación con que nos llamó. Entonces nosotros no hacemos como Dios nos llamó, sino que hacemos como nosotros nos parece. Eso no es el trabajo de Dios. Dios nos respalda eso. Ahora, cuando empecemos a hacer las cosas correctamente, como Dios nos manda, y prestando atención, porque Dios nos manda que le prestemos atención, porque Dios hablando por allá y nosotros por aquí mirando para otro lado. Dios no quiere eso. Dios quiere que cada uno de nosotros obedezcamos la palabra, que cuando Él nos mande a caminar, nosotros escojamos el camino, o sea, que le preguntemos a Él: Señor, usted me mostró 2 caminos. Ah, Señor, usted dice que el camino angosto es el correcto. Bueno, Señor, yo voy a caminar por ahí. Ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros en el día de hoy. Que nosotros no nos hallemos después caminando solos por un camino y que Dios nos vaya a decir: ¿quién te mandó a caminar por aquí? Como le dijo a Elías en la cueva. ¿Qué haces tú en esa cueva, Elías? Que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Entonces, es un llamado de atención de parte del Señor para que nosotros nos examinemos nosotros mismos y veamos por dónde estamos caminando. Si de verdad estamos caminando en Dios, estamos caminando de acuerdo a la revelación de Dios para este tiempo, o estamos caminando por donde nos enseñaron nuestros padres, por allá, lo que nos enseñaron antes. No, cada mañana son nuevas sus misericordias. Dios está dispuesto a darle las instrucciones si usted le pregunta, si usted se rinde a las manos de Él con toda humildad y mansedumbre, con toda reverencia. Que no hemos llegado al final, no sin antes recomendarle: si usted está caminando su propio camino, póngase en el camino del Señor. Ya usted ha escuchado lo que Dios quiere de usted, lo que Dios está pidiendo de usted. Usted va a atender al llamado. Bueno, pregúntale al Señor: ¿para qué me llamó? Ahora yo quiero hacer lo que usted me diga que yo haga. Como dijeron los profetas: heme aquí, envíame a mí. Que sea esa nuestra respuesta al Señor. Y que le digamos: Señor, si usted me dice que me vaya por aquí, yo me voy por ahí. Por donde usted me diga, yo me voy. Dios le bendiga. Bueno, si usted ha tomado decisión hoy por el Señor, gloria a Dios. Empiece a caminar, siga caminando, dando pasos de fe, dando pasos correctos, dando los pasos que el Señor exige para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu instrucción. Gracias por la exhortación, Señor. Gracias por la enseñanza. Padre Santo, cada día, Señor, tú nos enseñas cosas nuevas. Tú nos dices por dónde caminar, Señor. Ahora tú respetas nuestro libre albedrío, Señor. Si nosotros decidimos caminar nuestro propio camino, tú respetas eso, pero tú sigues llamando, Señor, porque tú nos amas, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, y tú sigues haciendo el llamado. Pero va a haber un día, Señor, cuando tú dirás: hasta aquí, y vas a cerrar la puerta, Señor. Los que estén adentro van a ir contigo a donde a ese lugar que tú tienes preparado para nosotros, pero los que se queden afuera, Señor, tendrán que pasar esa etapa, Señor, que nadie quiere pasar, esa gran tribulación, Padre Santo. Nosotros, Señor, nos ponemos en tus manos en el día de hoy para que tú sigas obrando, Señor, por medio nuestro. Nos ponemos en tus manos para que tú sigas ayudando, Señor, a cada uno, dando la palabra, Señor, a aquellas vidas, Señor, que te necesitan. Señor, si alguno ha tomado decisión por ti, perdónalo, Señor, que puedan tener esas vidas, Señor, puedan tener una experiencia personal contigo. Hazte presente en sus vidas, Señor. Si tienen algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad, Señor, que ellos puedan ver tu mano ayudándolo y puedan testificar de tu poder y puedan tomar decisiones correctas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, hemos terminado por el día de hoy y están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor, llamándolo a que cada uno regrese al camino correcto. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo
en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.